En este día quiero retomar, ¿sí?, con la serie de los gigantes. Hoy quiero hablarte de un gigante que todos enfrentamos en la vida. Es el gigante del enojo. Este gigante es como los que vimos anteriormente. Surge en nuestro corazón como un sentimiento muy pequeño, pero que si le damos lugar en nuestras vidas, ¿sí?, va creciendo hasta hacerse un gigante muy grande que causa muchos problemas en la vida de las personas. Hay personas que han perdido amistades, familias, inclusive trabajos por dejarse dominar por este gigante del enojo. Por eso es importante que nosotros estemos atentos y que sepamos cómo enfrentarlo para poder vencerlo. En la Biblia encontramos enseñanza sobre este asunto. Mirá, en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Lo primero que debemos saber, y que es una muy buena noticia, es que enojarse no está mal. Tenemos que saber que el enojo o la ira es una de las emociones básicas que Dios, nuestro Creador, ha puesto en la vida de los seres humanos para que podamos expresar nuestros sentimientos en las diferentes situaciones de la vida. Jesús mismo, el ser humano más perfecto que pisó la tierra, fue alguien que se enojó. Por lo tanto, no es malo que yo me enoje si hay algo que me disgustó y me provoca el enojo, justamente. El asunto es lo que dice ahí la Biblia. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Lo que está diciendo ahí es que lo malo del enojo es cuando éste me domina a mí y me hace hacer cosas que no son favorables ni para mí ni para los que me rodean. Por eso dice ahí que el enojo no debe durar durante todo el día, porque cuando esto sucede, lo que quiere decir es que el enojo me está dominando a mí. Si yo me enojé con alguien por algo que hizo y pasa todo un día y al otro día sigo con ese enojo, esto es muy peligroso. Por eso dice ahí que cuando esto sucede, le estamos dando lugar al diablo para que nos tiente a pecar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si mi enojo es bueno o es malo? Fácil. Si no puedo dominarlo y me dura más de un día, no es bueno el enojo. Si yo estoy enojado más de un día, ¿quiere decir que soy un pecador? No. Pero ese enojo le está abriendo las puertas al diablo para que me tiente a hacer cosas que no son buenas, ¿sí?, y no me convienen. Por eso es importante que nosotros aprendamos a manejar nuestros enojos, ¿sí? Y así podremos vencer las batallas contra este gigante del enojo. Ahora, el asunto es cómo hacerlo. ¿Cómo hago para no dejarme dominar por un enojo? Para esto, quiero que veamos la vida de Jesús como ejemplo, particularmente ese momento en el que la Biblia nos cuenta en que Jesús se enojó en una situación. Mirá cómo lo cuenta Mateo en el capítulo 21. Dice: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. En este texto nos muestra que Jesús también se enojaba, pero su enojo era bueno, porque no era un enojo excesivo, no era un enojo descontrolado. El enojo no lo dominaba a Jesús, nunca pasaba un día enojado por una cosa. Por eso yo creo que podemos aprender de Jesús a enojarnos de manera correcta y no dejar que el gigante del enojo crezca en nosotros y nos domine. ¿Sabes cómo podemos hacerlo? Observando tres cosas en nuestra vida. Primero, ¿cuál es la razón de nuestros enojos? Segundo, ¿cuál es el objeto
de nuestros enojos? Y tercero, ¿cuál es mi reacción ante el enojo? Y al evaluarnos en estas cosas, aprender de Jesús. Por ejemplo, en lo primero que te decía, ¿cuál fue la razón del enojo de Jesús? ¿Jesús se enojaba por algo personal o era por defender algo de los demás a causa de otros? ¿Sí? En esta situación que leíamos recién, Jesús no se enojó porque le hicieron algo a él, sino porque ofendían a Dios profanando el templo que estaba dedicado para la adoración al único Dios verdadero. Jesús se enojó además porque los líderes religiosos se aprovechaban y engañaban a la gente que iba a adorar a Dios. Esto le molestó muchísimo a Dios, que ofendieran a Dios, que se aprovecharan de la gente, ofendió muchísimo. Entonces su enojo nunca fue por sí mismo, por sus razones, por sus derechos, sino por defender la honra de Dios, por defender los intereses de Dios, por defender los derechos de las otras personas. Si nosotros somos sinceros y evaluamos un poco las razones de nuestros enojos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría, por no decir todos, tienen que ver con que nosotros nos enojamos por defender lo que nos parece que nos corresponde a nosotros mismos, por defender lo que parece que es lo adecuado para nosotros, pero la mayoría de nuestros enojos nunca tienen que ver con defender los intereses de Dios o los de otras personas. En segundo lugar, al evaluar cuál es el objeto de nuestros enojos, debemos preguntarnos en Jesús, ¿cuál fue el objeto del enojo de Él? ¿Se enojó con las personas o se enojó con lo que hacían las personas? Cuando leemos en la Biblia, ¿sí?, y vemos que Jesús se enojó, notamos que Él no comenzó a agredir físicamente o verbalmente a las personas, sino que Jesús atacó lo que ellas hacían, las actitudes y prácticas deshonrosas. Y el objeto de Jesús no era destruir a las personas, sino darles una oportunidad para que cambiaran de actitud. Y esto es característico del enojo bueno, porque el objeto del enojo bueno no son las personas, sino sus acciones, sus actitudes. Qué bueno sería que nosotros comencemos a evaluarnos cuando nos enojamos y que podamos ver si nuestro enojo está enfocado en la persona o en lo que ellas hacen. Y es importante que nosotros podamos saber que cuando el enojo está enfocado en la acción, el enojo es bueno porque dará oportunidades a las personas de que cambien esas acciones. Pero cuando el objeto de nuestro enojo está enfocado en la persona, será muy difícil resolver la situación. Y todo lo que esta persona haga me va a seguir afectando a mi vida personal. Pero en tercer lugar, cuando nosotros observemos cuál es mi reacción ante el enojo y al ver en Jesús cuál fue su reacción ante el enojo, ¿sí?, podemos ver que si bien Jesús comenzó a desarmar las mesas de los que cambiaban dinero y hacían negocios en el templo, eso no indicaba que Jesús se haya descontrolado, se haya sacado, se haya salido de las casillas y haya golpeado, ¿sí?, a alguien que estaba en el lugar o haya hecho algo que afectara la vida y la integridad de las personas que estaban en ese momento. Jesús nunca tuvo una actitud agresiva con nadie. Sí, aun cuando Él tuvo muchos motivos para enojarse fuertemente con alguien. Ahora, esto fue posible en Jesús, por un lado, porque Él tuvo dominio propio y no se dejó llevar por ese sentimiento de enojo cuando lo ofendían, pero además fue posible por lo del punto anterior, porque el objeto de su enojo no eran las personas, sino sus acciones. En conclusión, ¿cómo saber si un enojo es bueno o es malo? Si la razón de mi enojo es reclamar todo para mí
o si yo tengo en cuenta a las demás personas, ¿sí? Si el objeto de mi enojo son las personas o sus acciones, ¿sí? Si mis reacciones ante el enojo son descontroladas o las puedo dominar. Ahora, ¿cómo hacer para dominar, ¿sí?, mis impulsos? ¿Cómo hacer para no dejarme llevar por el enojo, ¿sí?, y hacer cosas que no están bien? Mirá la palabra de Dios, lo que nos recomienda en el texto que leíamos al principio, Efesios 4, dice: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlo. Pero fíjate lo que continúa diciendo: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Lo que este pasaje nos está dejando en claro es que en nosotros está la decisión. Tenés que saber que estar enojado es una elección. Si estás con alguien ahí, decirle: estar enojado es una cuestión de elección, es una cuestión de decisión. Por eso, si le querés ganar la batalla a este gigante del enojo, tenés que decidir, primero, no estar enojado. Elegí no estar enojado. Por el contrario, hacé lo que el apóstol Pablo recomienda en Efesios 4. Decidí ser bondadoso, compasivo y perdonador, así como Dios lo es con vos. Pero también elegí no fabricar tu propio enojo. No estés predispuesto, no estés predispuesta a estar enojado. Ante cualquier dificultad de enojarte, si no seas irritable, no seas intolerante, genera paciencia y dominio propio para no fabricar tu propio enojo. Otra cosa más, decidí no hablar enojado, no hablar enojada. La lengua es un arma mortal y muchas veces es la promotora de nuestros propios enojos. Por eso, si estás enojado, si estás enojada, no hables, porque tus palabras le echan más leña al fuego, ¿sí? Y encima puede dañar la vida de otras personas y después podés arrepentirte. Quizás digas: pero ¿cómo hago si lo que me hicieron fue muy grave, fue muy malo y no puedo perdonar a esta persona? Para esto último, yo quiero decirte, quiero recomendarte que te llenes del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Que le des el control completo de tu vida a Dios. Dale el control de tus pensamientos, dale el control de tus emociones, dale el control de tus deseos y de tu voluntad. Y no permitas que tu naturaleza humana te domine y te lleve a darle lugar al diablo y seas tentado a hacer lo que no te conviene. Y te aseguro que si le das el dominio de toda tu vida al Espíritu Santo, si te dejas controlar por el Espíritu de Dios, cuando lo hagas vas a poder olvidar tu ofensa con esa persona, vas a poder experimentar la sanidad de tu dolor, de tu herida, y vas a poder perdonar a aquel que te ofendió, a aquel que te dañó, y habrás vencido al gigante del enojo. Me gustaría poder invitarte a escuchar una canción, ¿sí?, para que puedas conectarte con Dios por un momento. Y luego quiero terminar orando por vos. Por tus méritos, Jesús, por tu voz desde la cruz. Perdónalos sin importar
gracia de tus llagas libre soy. Perdón que limpia el corazón, toda deuda está saldada, ya mi herida fue sanada, y 70 veces 7 me paro en la cruz, en tu eterno abrazo de amor. Por la gracia de tus llagas libre soy. Perdón que limpia el corazón, toda deuda está saldada, ya mi herida fue sanada, y 70 veces 7 allí me pararé. Qué bueno es que te hayas quedado ahí y ahora me permitas orar para bendecir tu vida. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte ahora que tu Espíritu Santo esté, Señor, ahora descendiendo sobre cada lugar, Señor, donde se encuentran las personas que están mirando este video. Señor, llena la vida de las personas que están ahí del otro lado con tu Espíritu Santo, y tu Espíritu, Señor, traiga paz, primeramente paz a cada corazón, en el nombre de Jesús. Señor, y si en sus corazones había enojo, ahora, Señor, que comience a bajar, Señor, ese sentimiento de enojo, en el nombre de Jesús. Si en ese corazón había resentimiento, si en ese corazón había amargura, había dolor, había, Señor, sentimiento de ofensa, Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que ahora sanes esa herida, en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús saques toda ofensa de ese corazón y traigas, Señor, a esa vida amor, Señor. Traigas compasión. En el nombre de Jesús, traiga perdón hacia aquella persona que le ha ofendido, hacia aquella persona que le ha lastimado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, dale la posibilidad de vencer a este gigante del enojo. Que caiga ahora en sus vidas, que caiga ahora en sus mentes, que caiga ahora en sus corazones. En el nombre de Jesús, yo ahora le quito toda autoridad para dominarlos y hacerlos pecar. En el nombre de Jesús, yo ahora cierro y te invito a vos ahí del otro lado que le cierres las puertas de tu vida al diablo a través del enojo. En el nombre de Jesús, decirle: Señor, yo me enojé por esto, me enojé con esta persona, pero ahora renuncio a seguir enojado en el nombre de Jesús. Yo ahora, con tu poder, con tu amor y con tu perdón, suelto a esa persona. Le doy el perdón que vos me diste a mí, se lo doy a ella, se lo doy a él, en el nombre de Jesús. Me hago libre de este sentimiento de enojo. No voy a dejar que pase un día más con este enojo. Lo suelto ahora en el nombre de Jesús. Y recibo, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu perdón, Señor, para la vida de esa persona. En el nombre de Jesús. Y declaro que soy vencedor en este tema. Declaro que soy vencedor frente a este gigante. En el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, quiero pedirte que les des, Señor, sabiduría, Señor, discernimiento y capacidad de mantenerse,
Señor, con esta actitud, Señor, de enojos sanos, enojos buenos, Señor, que no pasen de la raya, Señor, y hagan que el enemigo tenga entrada en sus vidas. Alertalos, Señor, cada día, recordales esta enseñanza, cada día, Señor, en cada momento en el que venga el enojo, Señor, que tengan, Señor, la capacidad y la firmeza de no permitirles crecer en sus vidas, sino tener la actitud que vos tuviste, Señor, de estar enfocados, Señor, no en enojarnos con las personas, sino enojarnos con sus actitudes, Señor, pero que esto sea algo que les permita a ellos darle la oportunidad de corregir lo que han hecho mal y nos ofendió. En el nombre de Jesús, quiero pedirte esta bendición para que nunca más, Señor, se levante ese gigante sobre la vida de los que están mirando este video. En el nombre de Jesús, sean siempre más que vencedores en Cristo Jesús. En el nombre tuyo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno es saber que vamos a tener la victoria sobre este gigante. Lo declaro sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Bueno, ahora para finalizar quiero recomendarte que compartas este video con otros, sí, que estén enfrentando a este gigante también y puedan saber cómo hacer para vencerlo.